Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1141. Huesos duros. Apóstol Esqueleto. Antes de esto, Yin Feng ya tenía bastantes autoridades menores superiores y autoridades menores sobre él. La situación de cada autoridad es diferente. Por ejemplo, la autoridad pequeña de alto nivel de fuente de sangre, su efecto es el mismo que el de una autoridad menor ordinaria, excepto que el efecto se duplica. Pero, de nuevo, para la serie Calamidad, la autoridad menor superior de Calamidad es similar al efecto de una gran autoridad, completamente diferente de la función de una autoridad menor. La autoridad menor superior de esta serie Bones, y la autoridad menor ordinaria, son similares al lado de la fuente de sangre. Yin Feng miró su interfaz de autoridad. Felicitaciones, has activado autoridad pequeña de alto nivel esquelética. Tu defensa física final aumenta en un 200% y tu resistencia final a todos los elementos aumenta en un 100%. Has adquirido la habilidad, huesos duros. Lo que no me mata, me fortalece. Cada vez que recibas daño, te adaptarás a él, y la próxima vez que recibas ese tipo de daño, se reducirá en un 50%. El efecto adaptativo dura 60 segundos. Has obtenido la habilidad, Apóstol de Huesos. Una vez que tomes mi hueso, serás mi persona. Con el consentimiento del objetivo, trasplanta parte de tus huesos a su cuerpo, requiere el consumo de divinidad. El objetivo aumentará su defensa física y su resistencia a todos los elementos, equivalente al 30% de tus atributos correspondientes, y también tendrás la autoridad para controlar su comportamiento. Sobre los apóstoles de hueso, cada apóstol de hueso te proporcionará una amplificación final de todos los atributos. El límite máximo de amplificación final de todos los atributos obtenidos a través de los apóstoles de hueso es del 100%. Los apóstoles de hueso que acepten hueso divino tendrán un periodo de adaptación relacionado con su atributo de constitución, durante el cual no podrán actuar. Con respecto a la supresión de autoridad, cuando te encuentras con el dueño de una pequeña autoridad esquelética, su pequeña autoridad esquelética será completamente anulada, incluyendo, pero no limitado a, las bonificaciones de atributos traídas por la autoridad menor. El efecto de la pequeña autoridad de alto nivel esquelético es algo similar al de la pequeña autoridad de alto nivel de fuente de sangre. La autoridad pequeña de alto nivel de la fuente de sangre puede extraer sangre y transmitir habilidades a los dependientes de la fuente de sangre. Y esta pequeña autoridad esquelética de alto nivel puede trasplantar parte de los huesos al cuerpo del objetivo, lo que hace que el objetivo gane defensa física y resistencia a todos los elementos equivalente al 30% de Yin Feng, convirtiéndose en un apóstol de los huesos. Aunque solo sea el 30%. Pero hay que saber, ¿cuál es el nivel de valores de Yin Feng? Incluso si es solo el 30% de la defensa física de Yin Feng y la resistencia de todos los elementos, es suficiente para hacer que un jugador sea casi invencible en la tierra del orden actual. Después de trasplantar huesos al cuerpo del objetivo, mis huesos pueden regenerarse, pero lleva tiempo. Calculado, puedo trasplantar huesos a una persona aproximadamente cada 3 días. La parte ósea trasplantada es una costilla. Yin Feng aún no tiene clara la forma específica de operación. Pero ahora solo siente curiosidad por una cosa. ¿Pueden jugadores como Ghost Spirit y Arcángel Xuan, quienes ya son dependientes de su fuente de sangre, convertirse en Bone Puzzles? Esta pregunta, Yin Feng realmente no pudo encontrar una respuesta en sus recuerdos existentes. Porque incluso al nivel de Wei Chen, el maestro del templo del santuario puro, no se había encontrado con un problema similar. Entre los jugadores normales de esta tierra de la orden, ¿quién puede convertir a alguien en un dependiente de la fuente de sangre y en un apóstol de los huesos? No hay ninguno en absoluto. En cuanto a los diferentes maestros, eso definitivamente no es factible. Por ejemplo, dado que Ghost Spirit ahora depende de la fuente de sangre de Yin Feng, no puede convertirse en el sirviente o apóstol de otra persona. En ese momento, Yin Feng volvió a mirar su pequeña autoridad esquelética. La autoridad menor superior añade un 200% de defensa física final y un 100% de resistencia final a todos los elementos. Y la pequeña autoridad esquelética tiene la mitad del efecto, que es 100% de defensa física final y 50% de resistencia final a todos los elementos.
Estos dos se pueden apilar. En otras palabras, la autoridad pequeña esquelética de alto nivel y la autoridad pequeña esquelética, juntas aumentan mi defensa física a 6 veces su original, y la resistencia a todos los elementos a 3 veces su original. Se trata de un aumento extremadamente aterrador. En comparación, el portador de la autoridad pequeña de alto nivel de fuente de sangre es el colmillo de Alex, que surte efecto al unirse al arma de Infeng y puede aumentar los atributos básicos del arma en un 50%. Si uno posee una buena arma, entonces la bonificación de atributo de la pequeña autoridad de alto nivel de fuente de sangre no es necesariamente peor que la de la pequeña autoridad de alto nivel esquelética, bajo el beneficio de esta autoridad de huesos. Mi defensa física final ha alcanzado los 127,2 mil millones. Mi resistencia final de todos los elementos también ha alcanzado los 10,56 mil millones. La diferencia entre los dos proviene de que el atributo de constitución actual de Infeng es mucho más alto que su atributo espiritual, y el atributo de constitución extremadamente alto proviene del efecto de acumulación, elogio de la muerte, del ángel ala de la muerte. Incluso si solo se agrega el 30% al apóstol hueso. Eso todavía supone más de 30 mil millones en defensa física final y más de 3 mil millones en resistencia final a todos los elementos. ¿Qué concepto es este? Es equivalente a aumentar directamente la defensa física y la resistencia elemental del objetivo en cientos de miles, o incluso millones de veces. Ahora bien, esa chica espíritu fantasma, su defensa física y resistencia a todos los elementos combinadas probablemente son solo de 20 a 30 mil. Si ella se convierte directamente en un apóstol de huesos, el daño que recibe se reducirá 100.000 veces. Por supuesto, la actual defensa sólida de Ghost Spirit no es alta. Incluso si su defensa física y resistencia elemental son lo suficientemente altas, una vez que se encuentra con un enemigo con penetración de defensa completa, especialmente aquellos con penetración de defensa sólida, entonces incluso si tiene miles de millones en defensa y resistencia elemental, no será de mucha utilidad. Defensa sólida, no puede ayudarla mucho ahora. Pero una defensa tan alta es suficiente para hacerla absolutamente invencible en el actual Blue Star. Así que la única pregunta es, ¿puede Ghost Spirit, que ya depende de una fuente de sangre, convertirse en un apóstol de huesos? Pensando en esto, Infeng inmediatamente decidió intentarlo. Antes de abandonar el gran salón del osario, Infeng se comunicó con el gran espadachín Taromon y ellos, y rápidamente se enteró de que efectivamente existe una alianza entre las facciones de dominación de los huesos y del alma. Se dijo que otros jugadores ya habían obtenido la gran autoridad de la cosecha de almas, y si llegaba al cielo supremo, Infeng podría contactar directamente al heredero de la gran autoridad de la cosecha de almas para pedir ayuda. Infeng sospechaba un poco de esto. De verdad es, recibir ayuda. Como heredero de la gran autoridad, ese tipo probablemente querrá matarme y tomar mi gran autoridad en el momento en que me vea, ¿verdad? Infeng pensó esto inconscientemente y estaba profundamente convencido. Entonces, si realmente los encuentra, Infeng definitivamente estará en alerta máxima y no le dará a la otra parte ninguna oportunidad. Estrella Azul, zona de juegos de Ciudad Mágica. Espíritu Fantasma, que ya había probado el nuevo talento de grado mítico, Danza de la Espada Fantasma Divina, estaba moliendo monstruos con entusiasmo cuando Infeng la llamó con solo un pensamiento. Así es, fue solo un pensamiento. Infeng no necesitó enviarle un mensaje privado para contactarla. La comunicación directa con su alma fue suficiente. ¿Quién hizo que la fuente de sangre de Infeng dependiera de ella? Dentro de la Academia Evil Spirit. El espíritu fantasma regresó usando una piedra de teletransportación y rápidamente llegó obedientemente ante Infeng. Entonces, ella abrió mucho los ojos, un poco sorprendida al ver a Infeng extender la mano, alcanzar su pecho, y así, sacar con fuerza una costilla. Capítulo 1142. 1. 10, 100, 1000, 10.000. ¿Hay un error en el sistema? Infeng no sabía por qué la pequeña autoridad esquelética de alto nivel se activó tan directamente, pero en general, ahora su atributo de constitución y su recuperación de HP por segundo eran demasiado altos, lo que le hizo extender la mano y tomar una costilla sin sangrar en absoluto, incluso la herida se curó fácilmente. Esta fue una manifestación normal bajo un estado de atributo súper alto. De hecho, si no fuera por el efecto de activación de la pequeña autoridad esquelética de alto nivel, Infeng probablemente ni siquiera podría abrir su propio pecho. Pero nada de esto era importante. Lo importante era. A continuación,
Yin Feng iba a trasplantar esta costilla al cuerpo del espíritu fantasma. ¿Cómo hago esto? ¿Simplemente ponerlo directamente? Cuando Yin Feng pensó en ello de esa manera, ¿por qué siempre se sintió un poco extraño? Miró hacia abajo al espíritu fantasma. Espíritu fantasma lo miró, aparentemente sintiéndose también un poco extraño. Maestro, ¿qué está haciendo? ¿Recuerdas aquella gota de sangre que fusioné contigo antes? Yin Feng dijo, ahora se ha convertido en hueso. Tras la fusión, podrás convertirte en mi apóstol de huesos y hacerte más fuerte. La condición es que tengo derecho a controlar tu cuerpo en cualquier momento. ¿Estás dispuesto? El espíritu fantasma parecía un poco aturdido al escuchar esto. Ella sabía que actualmente era dependiente de la fuente de sangre de Yin Feng. ¿Ahora había un apóstol de huesos? ¿Se podrían apilar? Fusionarse con la sangre del maestro, y ahora también fusionarse con la costilla del maestro. El espíritu fantasma estaba un poco desconcertado. ¿Dónde diablos encontró Yin Feng estos métodos siniestros? Estos métodos, incluso si se los pidiera al ojo del conocimiento de Aristóteles, eran información bloqueada y no revelada. Además, Ghost Spirit también estaba un poco curioso. ¿Cómo se trasplantaría esta costilla a su cuerpo? Y además, maestro, ¿tendrá algún efecto secundario por perder esta costilla? El espíritu fantasma estaba muy preocupado. Aparentemente no quería que Yin Feng se viera afectado al ayudarla a volverse más fuerte. No te preocupes, mi capacidad de recuperación es muy fuerte. Yin Feng no dijo mucho y le hizo una seña a espíritu fantasma. Cuando ella vino ante él, Yin Feng extendió la mano y presionó su pecho, solo para ver cómo la costilla en su mano se derretía en una masa de luz blanca lechosa, fusionándose con su cuerpo. Esta costilla, presentada como una costilla, era en realidad pura energía que portaba la pequeña autoridad esquelética de alto nivel, que se integró directamente en todos los huesos de su cuerpo después de entrar en ella. ¿No me ha llamado la atención ningún conflicto? Parece que el dependiente de la fuente de sangre y el apóstol de los huesos pueden coexistir en una sola persona. El jugador Espíritu Fantasma, LV48, se ha convertido en tu apóstol de huesos. Tu apóstol de huesos te ha proporcionado una amplificación final de todos los atributos del 7,7%. Con un aviso del sistema, todos los atributos de Yin Feng se dispararon una vez más. No subestimes la amplificación de todos los atributos del 7,7%. Debido a que los atributos base de Yin Feng eran demasiado altos, incluso con solo esta amplificación del 7,7%, aumentó su atributo de agilidad en 200.000 puntos. Y gracias al efecto equilibrio trifásico, se añadieron 200.000 atributos a fuerza y espíritu. ¡Qué lástima! La amplificación de atributos de autoridad menor superior y autoridad menor se puede acumular, pero en cuanto a las bonificaciones de apóstol de hueso y apóstol de hueso, solo la autoridad menor superior surte efecto. O mejor dicho, el efecto de la autoridad menor está cubierto por la autoridad menor superior. La serie de autoridades Bones en conjunto le brindó a Yin Feng una amplificación final máxima de todos los atributos del 100%. Además, también estaba la bonificación del límite de divinidad traída por la gran autoridad. También fue en ese momento. Espíritu Fantasma, cuyo corazón se aceleraba un poco por la presión en el pecho de Yin Feng, rápidamente tuvo su atención dirigida al aviso del sistema que sonaba en su mente. Porque después del aviso del sistema, descubrió que su defensa física original de 28.000 y su resistencia a todos los elementos promedio de 20.000 de repente tenían muchos más ceros después de esos dos valores. ¿Qué es esto? El sistema falló. El espíritu fantasma se quedó atónito en el acto, sus hermosos ojos se llenaron de incredulidad. Me convertí en el apóstol del hueso del maestro. Y entonces gané, unos, decenas, centenas, millares, decenas de millares. La niña contó durante mucho tiempo, cometiendo incluso un error, y luego volvió a contarlo antes de acertar. Su defensa física aumentó directamente en más de 300.000 millones. Su resistencia a todos los elementos aumentó directamente en más de 3.000 millones. Y la condición que pagó fue, a partir de ahora, si Yin Feng quería controlar su cuerpo, podía hacerlo en cualquier momento. Esto hizo que Ghost Spirit se sintiera un poco avergonzado, pero luego pensó, incluso si no se hubiera convertido en este apóstol de huesos, si Yin Feng quisiera hacerle algo, probablemente no podría detenerlo en absoluto. Y lo que es más,
Ahora confiaba completamente en Infeng y no tenía miedo de que Infeng controlara su cuerpo para hacer algo extraño. Lo más importante es que el espíritu fantasma actual. Me impactaron fuertemente los valores numéricos. 300.000 millones de defensas físicas. 3.000 millones de resistencia elemental. Si el maestro me toma como apóstol de hueso, puedo obtener bonificaciones muy altas. ¿Qué tan altas son la defensa y la resistencia elemental del maestro? Fue completamente inimaginable. No, ¿hasta qué punto se ha desarrollado el maestro ahora? Los ojos de Ghost Spirit se abrieron de par en par, completamente sin palabras, su corazón casi saltó a su garganta. Demasiado explosivo, demasiado impactante, especialmente ahora que poseía una defensa tan alta. Podría deambular libremente por cualquier zona de juego de todo el Blue Star. No, no puedo ser demasiado imprudente. Si voy a zonas donde la energía del afijo superior es demasiado densa, mi defensa no importará cuán alta sea. Todavía tengo que aprender del maestro, pase lo que pase, debo ser cuidadoso y cauteloso. Pensar en esto hizo que Ghost Spirit lo admirara aún más. Porque Infeng ya era tan poderoso, pero no mostraba signos de arrogancia en su mentalidad o comportamiento. Si se tratara de cualquier otro presumido, ¿no habrían proclamado ya su fuerza al mundo y salido con 10.000 chicas? El profesor es demasiado discreto. Pero esto también demuestra que aunque el maestro parece invencible en nuestra estrella azul, definitivamente todavía existen algunos enemigos ocultos en la oscuridad. Incluso el maestro es tan cauteloso, no debo ser descuidado. El espíritu fantasma se reprendió muy seriamente a sí misma internamente. Desde cierta perspectiva, su suposición no estaba equivocada. Pero los enemigos de Infeng no estaban ocultos en la oscuridad, sino en el cielo supremo. Espíritu fantasma, por supuesto, aún no sabía sobre este nivel de cosas. No sería demasiado tarde para decirle cuando Estrella Azul se sublimara. Ahora es mi dependiente de la fuente de sangre y mi apóstol de los huesos. Con la doble amplificación, le resultará fácil alcanzar el nivel 50 cuando la Estrella Azul se sublima. Y Infeng estimó que el espíritu fantasma actual definitivamente podría desafiar algunas ruinas de dioses antiguos de alto nivel, e incluso desafíos de reencarnación, con su propia fuerza. Una vez que esta costilla mía se regenere, podré encontrar algunos apóstoles óseos más. Mi madre, Virginie, y el príncipe de origen de sangre, Sulajimir, son ambos buenos candidatos. Mientras Infeng buscaba más candidatos en su mente, se despidió de Ghost Spirit. Después de llevar a Ghost Spirit a un área de nivelación en el exterior, Infeng giró en una esquina y llegó a la entrada de la puerta abisal. Planeó desafiar el camino de nivel 70 hasta el final. Él no sabía qué clase de existencia de nivel primordial custodiaba esta etapa del camino hacia el fin, y qué tipo de recompensa se daría después de la primera limpieza. Capítulo 1143. ¿La chica del espejo? Alcánzame. Este era un vacío sin fin. En el vacío reinaba la oscuridad y todo parecía completamente vacío. De repente, un punto de luz azul estelar se extendió e irradió hacia afuera desde el centro del vacío, iluminando cientos, luego miles de kilómetros a su alrededor, un área en constante expansión, toda bañada en luz azul estelar. Y el suelo de este espacio era, sorprendentemente, una superficie de espejo que emitía un tenue resplandor azul. Debajo de la superficie del espejo, se movían tenues puntos de luz azul, como un mar en calma por la noche que refleja la luz de las estrellas. La única diferencia era que estas estrellas se movían, no estaban estáticas como las estrellas en el cielo. Esta superficie de espejo se extendía hasta una distancia inconmensurable, sin final a la vista. Así como la luz azul en el centro de este espacio se extendió. Una figura humana sombría con alas blancas y negras desplegadas detrás de él fue teletransportada a este espacio, suspendida sobre la tenue superficie del espejo azul. Esto es un espejo tan grande. Infeng se sorprendió inmediatamente al ser teletransportado aquí. Este fue el lugar del desafío para la quinta etapa, camino al final, donde los jugadores entre los niveles 70 y 80 pudieron participar en desafíos y competir en una clasificación entre todas las civilizaciones y todos los espacios-tiempos. Cuando apareció Infeng, miró hacia abajo y vio que a unos 10 kilómetros debajo de él había un tenue espejo plano de color azul, que se extendía infinitamente hacia lo desconocido. Incluso su percepción de sombras original, expandida a decenas de miles de kilómetros de distancia, no pudo detectar el final de esta tenue superficie de espejo azul. En el espejo vio su propio reflejo.
Unas alas blancas y negras se extendieron detrás de él, una máscara blanca pálida en su rostro, sosteniendo la espada del juicio y la espada del brote blanco, todo su cuerpo envuelto en una niebla oscura, como una parca. «Oh, ¿hay alguien aquí?». Un murmullo suave y sorprendido de una joven llegó a la mente de In Feng. Inmediatamente después, In Feng vio una tenue luz azul condensarse a su lado, formando la figura de una niña ilusoria y transparente. Al mismo tiempo, una chica con un vestido azul tenue también apareció en el espejo azul tenue, y In Feng sintió que la chica en el espejo parecía más una entidad física. In Feng intentó levantar la mano y pasarla a través de la figura ilusoria y transparente de la niña que estaba a su lado. Está claro que se trataba solo de una imagen insustancial. Los retadores que logran alcanzar este nivel ya se encuentran entre la élite del juego olvidado por Dios. La niña rió suavemente. La tenue figura azul transparente voló alrededor de In Feng, aparentemente observándolo, algo curiosa sobre él. «Mayor, ¿cómo debo dirigirme a usted?». In Feng no había visto el nombre de este NPC y todavía tenía un poco de curiosidad. No vendría mal tener un intercambio amistoso con la otra parte. «Jeje, puedes llamarme Yue Sanyan». La niña se rió suavemente, su tono un poco juguetón, luego pareció observar a In Feng y rápidamente mostró un toque de sorpresa. «Espera, ¿eres de la civilización de la reencarnación?». In Feng sonrió y preguntó, «¿Son raros los retadores de la civilización de la reencarnación?». La figura transparente de la chica asintió, «Raro, demasiado raro. Después de todo, aquí es donde los aspirantes de nivel 70 vienen a desafiar. Es demasiado difícil alcanzar el nivel 70 en la civilización de la reencarnación». Al escuchar esto, In Feng comprendió rápidamente. En términos generales, el límite de nivel para los jugadores en Reincarnation Civilization seguramente superaría el nivel 70, pero dichos jugadores también habrían llegado a Orderland y habrían subido de nivel en el mundo salvaje, donde la lucha de monstruos es más rápida y los niveles son más altos. Por supuesto, para el desafío Camino al Final, no hubo distinción entre las dificultades Reencarnación y Sublimación, se trató a todos por igual. Después de todo, este fue el contenido más desafiante y autorizado de todo el juego God Forsaken. La diferencia radicaba en que si participaban contrincantes de Civilización de Sublimación o Tierra del Orden, su puntuación final no se contabilizaba por tiempo de juego. De hecho, si el tiempo dedicado a talentos de despertar especializados era demasiado largo, incluso se les restaban puntos. Solo los jugadores de Reincarnation Civilization recibirán la ponderación del tiempo de juego para su puntaje final. Anteriormente, entre los retadores que he visto, menos de 10 eran de la civilización de la reencarnación. Hasta donde yo sé, todos ellos son herederos de la Gran Autoridad, que se desarrollaron desde cero después de obtener la Gran Autoridad y lograron un progreso de desarrollo más allá de la gente común. Esta chica NPC, Yue Sanyan, con sus animadas risas, transmitió información sobre el desafío de esta etapa a In Feng. El reto de esta etapa es muy sencillo. Retador, mientras puedas alcanzarme, podrás ganar puntos. Cuantas más veces me alcances, más puntos obtendrás. Al escuchar esto, In Feng se sorprendió un poco. ¿Alcanzarla? Es otro desafío de velocidad. Hay que saber que la etapa anterior fue un desafío de velocidad, si esta también fue un desafío de velocidad, pareció un poco científico. Afortunadamente, In Feng pronto aprendió las reglas específicas de esta etapa de la boca de la chica. Yue Sanyan, la doncella del espejo. Su verdadero cuerpo siempre está dentro del mundo espejo, pero ella puede crear un fantasma para salir al exterior, al mundo real. Cuando comience el desafío, este fantasma se volverá completamente invisible. Solo puedo determinar la posición de su fantasma a través de la posición de la niña en el mundo espejo. Siempre que toque su fantasma en el mundo real, cuenta como si la hubiera alcanzado una vez. Cada vez que la atrape, puedo acumular puntos. Sin embargo, después de que comience el desafío, el mundo real también se verá afectado por el mundo espejo. En pocas palabras, la dirección espacial del mundo real se desviará. Inicialmente, la dirección del mundo real será completamente opuesta a la del mundo espejo. Si In Feng volara hacia adelante, en realidad estaría volando hacia atrás. Si volara hacia arriba, en realidad estaría volando hacia abajo, y así sucesivamente. Y después de alcanzar al fantasma de la chica por primera vez, la velocidad del fantasma aumentará y, durante el desafío posterior, la desviación direccional entre el mundo real y el mundo espejo cambiará aleatoriamente cada cierto periodo de tiempo. Después de alcanzarlo la primera vez, cambia cada un segundo.
Después de alcanzar la segunda vez, cambia cada 0,5 segundos. Después de alcanzar la tercera vez, cambia cada 0,25 segundos. El intervalo entre cambios se reducirá a la mitad cada vez. En tales circunstancias, Yin Feng necesitaba ajustar constantemente su dirección y controlar su sentido de dirección, basándose en la posición de la niña en el mundo espejo, para alcanzar al fantasma de la niña en el mundo real. En otras palabras, en este desafío, la velocidad ciertamente tiene una ventaja, pero no es el factor más importante. Lo más importante es el sentido de la orientación. Cuando Yin Feng aprendió estas reglas del desafío, su cuero cabelludo se estremeció de inmediato. Para la gente común, incluso si su velocidad fuera lo suficientemente rápida, apenas podrían alcanzarla la primera vez, pero a partir de la segunda vez, no habría posibilidad de alcanzar a esta chica. Porque la dirección espacial percibida por el jugador cambiaría cada segundo. Me pregunto, ¿puede mi percepción de sombras original tener un efecto milagroso? Yin Feng no pudo evitar pensar. ¿Has entendido las reglas? La suave risa de la niña vino del mundo espejo, dado que ese es el caso, entonces, comenzamos. Mientras su voz bajaba, Yin Feng sintió como si todo el espacio en el que se encontraba hubiera sufrido un cambio. Tentativamente voló un poco hacia adelante, pero el resultado fue, que se movió un poco hacia atrás. Capítulo 1144. ¿No es normal ser tan rápido? Caos direccional. Yin Feng lo intentó de nuevo. Cuando extendió la mano hacia adelante, su movimiento no cambió, seguía extendiéndose hacia adelante. Evidentemente, en este proceso todo su cuerpo fue considerado un todo. El desplazamiento de todo este conjunto provocaría una desviación direccional, pero no afectaría los movimientos detallados de Yin Feng. Es interesante. Los labios de Yin Feng se curvaron ligeramente. Este tipo de prueba le resultó bastante ventajoso. Además, la percepción original de las sombras podría ser una ventaja, pues su propio sentido de la orientación siempre había sido muy fuerte. Si se tratara de una persona sin sentido de la orientación y con dificultades para moverse por la carretera, este desafío de reglas sería casi imposible de jugar. Muy bien, comencemos. Yin Feng habló directamente con la doncella del espejo Yue Sang Yan. Estas palabras, casi inmediatamente después de la pregunta de la doncella del espejo Yue Sang Yan, parecieron sorprenderla. Puedes tomarte un tiempo para familiarizarte primero. ¿Es necesario? Yin Feng negó con la cabeza, no es necesario, comencemos. La primera vez, fue simplemente en la dirección opuesta. Conociendo el ángulo de desviación, a Yin Feng no le resultó difícil operar. Su decisión hizo que la doncella del espejo Yue Sang Yan sonriera levemente. Parece que tienes mucha confianza. En ese caso, comienza la cuenta regresiva. Mientras sus palabras caían, una cuenta regresiva desde 5 comenzó en la mente de Yin Feng. Inmediatamente después, Yin Feng vio que el fantasma de la doncella del espejo a su lado desapareció. El fantasma de esta doncella del espejo correspondía a su posición. Yin Feng necesitaba observar su ubicación física en el espejo para tocar su fantasma, que en realidad era invisible a simple vista. Incluso después de que el fantasma de la doncella del espejo desapareciera, Yin Feng ni siquiera pudo percibir la existencia de su fantasma con la percepción de sombra original. Quizás ni siquiera la percepción del alma sea capaz de sentir su fantasma. Después de todo, el alma de Yue Sanyan debería estar dentro de su cuerpo físico en el espejo, no en el fantasma de la realidad. Yin Feng pensó para sí mismo. Justo cuando terminó la cuenta regresiva, Yin Feng vio que la posición de la doncella del espejo en el espejo cambió de inmediato. Al principio se había quedado quieta, pero de repente saltó como un conejo. Si fuera una persona común y corriente, probablemente ni siquiera sería capaz de ver a dónde fue la otra parte. Afortunadamente, las estadísticas actuales de todos los atributos de Yin Feng eran simplemente demasiado altas. Sin mencionar a otros retadores de nivel 70, incluso las principales potencias que se habían desarrollado durante cientos de años en la Tierra de la Orden de nivel 100 solo tenían una fracción de los atributos de Yin Feng. Esto hizo que la vista, el tiempo de reacción y otros aspectos de Yin Feng fueran mucho más fuertes que los de la gente común. Perseguir. Dado que la desviación direccional espacial no cambiaría inicialmente, sino que se fijó en la dirección opuesta, la velocidad de Yin Feng también fue muy rápida. Cuando terminó la cuenta regresiva, Yin Feng despegó inmediatamente. Dado que la posición física de la doncella espejo cambiaba constantemente, la dirección de vuelo de Yin Feng también tuvo que cambiar,
pero no le resultó difícil. Incluso en reversa, fue muy sencillo. Suf, suf, suf. In Feng esquivó a diestro y siniestro, y sus alas blancas y negras lo elevaron por encima del espejo, transformándose en un rayo de luz casi invisible. En tan solo 3 segundos, extendió la mano y tocó al fantasma invisible que correspondía a la posición de la doncella del espejo. ¡Ah! ¿Cómo eres tan rápido? Cuando In Feng tocó el fantasma invisible de la doncella del espejo, el sistema inmediatamente le indicó que In Feng había completado la primera ola del objetivo del desafío, y la segunda ola del desafío comenzaría en 10 segundos. Esta situación hizo que la doncella del espejo Yue Sang Yan pareciera un poco confundida. ¿No es normal ir tan rápido? In Feng estaba un poco indefenso. La velocidad que mostraba no era ni una décima parte de su velocidad máxima. ¿Acaso esto ya era rápido? La doncella espejo Yue Sang Yan, con un vestido largo azul estrella, negó con la cabeza al escuchar esto, y la luz de las estrellas se iluminó en sus ojos. La velocidad de movimiento es normal, pero tu velocidad de giro es demasiado rápida. Otros retadores no pueden compararse contigo. Velocidad de giro. El factor más importante que influyó en esto fue, naturalmente, el control del jugador sobre su propio poder. Cuanto más perfectamente uno controlase su propio poder, más rápida sería su velocidad de giro. Porque no importaba cuán altos fueran los atributos de un jugador, su peso corporal básicamente no cambiaría, por lo que la inercia solo sería esa cantidad inicial. Para cambiar rápidamente la dirección de vuelo, lo más importante era la precisión del control de potencia. Esto no fue difícil para In Feng en absoluto. Sin embargo, otros rivales fueron diferentes. Los jugadores que participaron en este desafío eran sin duda los mejores jugadores de God Forsaken. Ya fueran poseedores de gran autoridad o de talentos de primer nivel, su velocidad de desarrollo era mucho mayor que la de los jugadores comunes. Esto provocó que los atributos de estos jugadores mejoraran de forma rápida y constante. Algunos que se adaptaron a los atributos lentamente ni siquiera se habían acostumbrado a la fuerza y velocidad de sus atributos anteriores antes de que sus propios atributos se desarrollaran y se volvieran más fuertes nuevamente, lo que no les dejó tiempo para adaptarse y practicar. Pero In Feng era diferente. El control de In Feng sobre la fuerza y la velocidad era magistral, independientemente de sus atributos. Sin mencionar nada más, In Feng podría dominar fácilmente incluso los atributos de Dios de los huesos demonio, y mucho menos su nivel actual de atributos, que podía manipular sin esfuerzo. Sin embargo, la doncella espejo Yue Sang Yan no dijo mucho más. La segunda ola del desafío llegó inmediatamente después de 10 segundos. Todo el espacio cambió de nuevo. A partir de ahora, la desviación direccional de este espacio cambiaría una vez por segundo. En otras palabras, In Feng primero tuvo que calibrar el ángulo de desviación direccional, ajustar su dirección de movimiento, luego verificar la posición de Mirror Maiden Yue Sang Yan en el espejo, corresponderla con la posición del mundo real y perseguir hacia la ubicación objetivo. Todo esto tenía que completarse en un segundo. Además, cuanto más rápido se completara esta serie de acciones, más tiempo tendría In Feng para perseguirlas. Y para In Feng, el tiempo requerido para completar todo esto ahora fue menos de 0,01 segundos. La percepción de sombras original tampoco parece ser de mucha utilidad. Afortunadamente, mi sentido de la orientación es muy fuerte, lo que acorta enormemente el tiempo de preparación para calibrar el ángulo de desviación y ajustar la dirección. Además, In Feng también tenía que dejar de moverse cada vez que la desviación direccional cambiaba cada segundo, de lo contrario, podría volar una distancia muy larga en la dirección opuesta de la doncella espejo, lo que sería equivalente a perder el tiempo. Por lo tanto, los jugadores en este desafío inevitablemente tendrían que detenerse y continuar. Calibrar dirección y persecución. Desviación direccional. Detener y calibrar la dirección. Formar una serie de acciones repetidas. En estos ciclos repetidos, In Feng completó cada uno a la perfección. Intentar. Doblar. Perseguir. A medida que In Feng avanzaba paso a paso, su velocidad era aún más rápida que la de Mirror Maiden Yue Sang Yan, por lo que la distancia se acercaba cada vez más. Capítulo 1145. Déjame perseguirte. La recompensa definitiva. En todo el espacio, la dirección cambiaba una vez por segundo. In Feng claramente estaba volando hacia adelante, pero la dirección en la que volaba se desvió decenas de grados, y esta desviación no se limitó a la desviación horizontal o vertical. En cambio, fue una desviación aleatoria en todo el espacio tridimensional. Cuando la dirección acababa de cambiar,
Infeng desaceleró inmediatamente hasta casi detenerse, dio un pequeño paso hacia adelante para probar el ángulo de desviación actual, luego verificó la posición de Yue Sanyan, combinó el ángulo de desviación y la dirección, y avanzó directamente a toda velocidad, persiguiendo a Yue Sanyan. Dado que la velocidad actual de Yue Sanyan no era muy rápida. Por lo tanto, después de solo 7 segundos, Infeng alcanzó nuevamente al fantasma de Yue Sanyan. Aunque no podía ver el fantasma de Yue Sanyan con sus ojos desnudos, siempre que Infeng completara el desafío, escucharía el sistema avisarle que la siguiente ola de desafíos comenzaría en 10 segundos. En ese momento, la velocidad de Yue Sanyan sería aún más rápida. Los intervalos entre los cambios de dirección también se irían acortando. Esto se repetiría hasta que el jugador alcanzara su límite. Entonces, este desafío de camino al final pone a prueba el sentido de orientación, los atributos y la velocidad de reacción del retador. Para estas 3 dimensiones de habilidad, incluso una pequeña diferencia en cualquier dimensión resultará en una enorme diferencia en los puntos finales obtenidos. Actualmente, la agilidad y los atributos mentales de Infeng ya han alcanzado más de 2,77 millones, y este es su estado de atributo normal. Esto hizo que la velocidad de reacción de Infeng fuera increíblemente desafiante para el cielo. Por ejemplo, su velocidad de ataque normal actual ha alcanzado entre 500 y 600 veces por segundo, y Infeng puede controlar con precisión la dirección de cada uno de estos 500 a 600 ataques normales. Esto significa que la velocidad de reacción de Infeng ya es mucho menor a 0,002 segundos. Esto lo hizo sentir completamente cómodo al enfrentar el desafío actual del camino al fin. La segunda ola, con un intervalo de cambio de dirección de 1 segundo, fue tan simple como comer y beber para Infeng. La tercera ola, con un intervalo de cambio de 0,5 segundos. La cuarta ola, con un intervalo de desplazamiento de 0,25 segundos. No fue hasta la 10ª ola que el intervalo de cambio de dirección en este espacio disminuyó a 0,0019 segundos. Este hombre. Sus atributos son tan altos y sus reacciones son tan rápidas. 2 minutos después del desafío, Yue Sanyan quedó completamente sorprendido. Porque en circunstancias normales, un jugador de nivel 70-80 que tenga alrededor de 1 millón de atributos ya es bastante alto. El atributo de agilidad más alto para aquellos que pueden alcanzar este desafío es de alrededor de 2 millones. Pero estaba claro que el asesino humano que participaba en el desafío frente a ella tenía un atributo de agilidad que definitivamente excedía los 2 millones. Y no solo eso. La velocidad de reacción de este asesino humano, su control sobre la fuerza y su sentido de dirección también eran los más destacados entre todos los rivales que había visto. Cuanto mayores sean los atributos, mayor será la velocidad de reacción, y cuanto mayor sea la velocidad, menor será la dificultad para alcanzarme. Pero, al mismo tiempo, las exigencias al sentido de la orientación y al control de la velocidad del rival también aumentan exponencialmente. Yue Sanyan ya no pudo contenerse, sus ojos se abrieron mientras observaba a Infeng con aún mayor curiosidad. En este desafío, simplemente ser rápido era inútil. Si el control era insuficiente, cuanto más rápido se iba, más fácil era sobrepasarse, lo que llevaba a girar directamente en ese espacio como una mosca sin cabeza. Este hombre. ¿Cuánto tiempo lleva cultivándose en la civilización de la reencarnación? Para tener atributos tan altos, debe tener varias autoridades menores que respalden sus atributos. Para obtener múltiples autoridades menores en la civilización de la reencarnación, se necesitarían al menos 7 u 8 años de cultivo, ¿verdad? Yue Sanyan estimó en su corazón. Ella había visto retadores con atributos tan altos como 1 o 2 millones antes, todos ellos herederos de gran autoridad, y habían logrado puntajes bastante buenos en este 7º desafío del camino al fin. Podrían desafiar hasta la 7ª ola, o incluso la 8ª ola. Pero nadie había logrado alcanzar a Yue Sanyan en la 9ª ola. Y entre los retadores que lograron pasar la 8ª ola, también hubo aquellos con cientos de miles de atributos. Estos eran individuos con un sentido de orientación extremadamente fuerte, que apenas necesitaron tiempo para ajustar su dirección. Si se combinaran todos los aspectos destacados de los contendientes anteriores, podrían superar la 9ª oleada. Pero no podrían pasar la 10ª ola. Yue Sanyan cambió continuamente su posición. Su velocidad ya había alcanzado más de 900 kilómetros por segundo. Pero a esta velocidad, la distancia entre Infeng y ella aún se estaba acercando. En la 10ª ola, la dirección de todo el espacio cambiaría 512 veces por segundo. Esto significaba que Infeng tenía que ajustar su dirección 512 veces,
y después de cada ajuste, el tiempo que tenía para perseguir a Yue Sanyan era menos de un tercio. Protección del Sagrado Ángel. Espada de Hueso Divino. Yin Feng activó directamente estas dos habilidades. La protección del ángel sagrado aumentó sus atributos generales finales en un 60%. La espada de hueso divino actualmente aumentó sus atributos generales en 623.000. Entonces, Lao Ao, Sal. Yin Feng levantó su mano e invocó a Osirio, usando directamente una mano ladrona del santo, o más exactamente, la mano del abismo caído, ya transformada en abismo. Él tomó prestados directamente todos los aproximadamente 500.000 atributos generales de Osirio. En este instante, Osirio se quedó directamente con solo 10 puntos de atributos generales. El rey Wyvern de la espada de hueso se quedó estupefacto al instante. Jefe, recuerda devolver estos atributos después de tomarlos prestados. La mano del abismo caído podría robar el 20% de los atributos generales de Yin Feng. Ahora los atributos de Yin Feng eran demasiado altos. Incluso el 20% de sus atributos generales ya excedían los atributos de estado completo de Osirio. Esto dejó a Osirio con solo 10 atributos básicos después de que sus atributos fueran robados, lo que lo hizo débil, patético e indefenso. Pero a Yin Feng no le importó nada de eso. Obtuvo directamente más de 500.000 atributos, aumentando aún más su velocidad general. Después de aproximadamente medio minuto de persecución y huida, una vez más alcanzó al fantasma de Yue Sanyan. Próximo. La 11ª ola. ¿Puede continuar todavía? Al ver que Yin Feng seguía sin pensar en detenerse, Yue Sanyan no pudo soportarlo más. Oye. Pausa un minuto. Mientras gritaba esto, Yin Feng se dio cuenta que la cuenta regresiva para la siguiente etapa efectivamente se había detenido. ¿Por qué hacer una pausa? Yin Feng estaba un poco confundido. Todavía tenía habilidades que aún no había usado. ¿Qué tal si probamos un juego diferente? Yue Sanyan se puso las manos en las caderas, mientras su vestido azul ondeaba. Ahora me toca perseguirte. Las demás reglas son las mismas. La frecuencia de los cambios de dirección espacial será equivalente a la 13ª ola, lo que significa 4096 cambios aleatorios por segundo. Este es el límite máximo de este desafío. Saltemos las oleadas 11 y 12 y vayamos directo a esta última, donde te perseguiré. Primero te permitiré correr durante 60 segundos. A continuación, si aguantas otros 60 segundos sin que te atrape, pasarás la etapa, obtendrás la recompensa máxima por este camino al final y también recibirás una recompensa adicional que he preparado para ti. Pero si te atrapo. Jeje. Solo recibirás la recompensa por superar la 10ª ola. ¿Te atreves a intentarlo? Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1146. A esta velocidad, todavía puedo alcanzarlo. Yin Feng se sorprendió un poco al escuchar las palabras de la doncella del espejo. ¿Podría realmente elegir saltarse etapas? Este desafío máximo parece ser de 13 olas. Completar la 13ª ola significa obtener la máxima recompensa. Si desafío ola tras ola, incluso si la supero, solo obtendré la máxima recompensa establecida por el sistema para mí. Pero, si sigo la sugerencia de la doncella del espejo y voy directamente a la 13ª ola, después de completar el desafío, podré obtener la recompensa adicional que ofrece. Yin Feng entrecerró los ojos. Estaba claro que para que la doncella del espejo pudiera custodiar la 7ª etapa del camino al fin en este lugar significaba que su identidad era absolutamente extraordinaria. El ángel Terminus Iliana, el rey demonio, Sifan Yumie y el guardián de la tumba de etapas anteriores eran todos existencias de nivel primordial. Entonces, la doncella espejo Yue Sanyan también debe ser una existencia de nivel primordial. Y era muy probable que su nivel fuera incluso más alto que los 3 anteriores. Una existencia de este nivel, que ofrezca a Yin Feng una recompensa adicional, probablemente sería algo extremadamente preciado. Sin embargo, Yin Feng no estuvo de acuerdo de inmediato. En lugar de eso, dijo, en ese caso, dame una misión. Claramente.
Yin Feng no lo creería solo porque la otra parte lo dijera. A menos que la otra parte haya emitido directamente una misión del sistema. La doncella del espejo se rió entre dientes y mientras golpeaba suavemente con su dedo una flauta larga en su cintura, Yin Feng recibió una notificación del sistema. La doncella del espejo ha lanzado un nuevo desafío, el desafío de la 13ª ola con reglas modificadas. Contenido del desafío: no debe ser atrapado por el fantasma de la doncella del espejo dentro del tiempo asignado, o el desafío fallará. Al completar el desafío, recibirás la recompensa final por este desafío, así como la recompensa adicional otorgada por la doncella del espejo. Fallo en el desafío: solo recibirás las recompensas del desafío por las primeras 10 oleadas. ¿Aceptas? Como había llegado a esta situación, Yin Feng naturalmente no tuvo más opción que aceptar. Vamos. Entonces, déjame perseguirte. Yin Feng se preparó rápidamente. Según las reglas, podría correr durante 60 segundos primero, y luego ganaría al no ser atrapado durante otros 60 segundos. Parecía simple, pero en realidad, si cualquier otra persona fuera la que lo desafiara, sería completamente imposible completar este desafío. Porque en esta ola de desafío, la frecuencia de desviación direccional en este espacio alcanzó 4096 veces por segundo. Si una persona común y corriente participara en este desafío, siempre que no pudiera adaptarse a la desviación direccional en este espacio, por muy rápido que fuera, el resultado final muy probablemente sería girar en el mismo lugar. En ese caso, ser atrapado por el fantasma de la doncella del espejo ni siquiera tomaría un segundo, y mucho menos duraría un minuto. Para correr la mayor distancia en 60 segundos, o mejor dicho, 120 segundos, naturalmente hay que correr en línea recta. Pero en este espacio, trazar una línea recta perfecta es simplemente imposible. Entonces, solo puedo minimizar la desviación angular tanto como sea posible. Una desviación direccional de 4096 veces por segundo significó que Yin Feng necesitaba ajustar su dirección de vuelo 4096 veces por segundo. Era el mismo principio que cuando perseguía a la doncella del espejo. Cada vez que la dirección se desviaba, Yin Feng tenía que reducir su velocidad al mínimo, luego moverse ligeramente para ver cuánto se había desviado la dirección actual y luego, antes de la siguiente desviación direccional, calcular el ángulo de vuelo hacia adelante y estallar instantáneamente con su velocidad más rápida para correr. Este ciclo se repitió. Por lo tanto, en este desafío, las capacidades de aceleración y desaceleración instantánea del jugador se volvieron cruciales. Y este tipo de habilidad no la poseen muchos jugadores. Incluso en la estrella azul actual, la velocidad de muchas personas es menor que la velocidad del sonido, decenas de metros o 100 o 200 metros por segundo. No pueden controlar perfectamente sus cuerpos, y mucho menos adaptarse al tipo de desafíos que Yin Feng enfrenta actualmente. Pero para Yin Feng, todo esto era manejable. Especialmente cuando desató su máxima velocidad. ¿Realmente te atreviste a aceptar, Sombra? La doncella espejo Yue Sang-yan, al escuchar que Yin Feng había aceptado el desafío, inmediatamente frunció los labios y se rió, sus hermosos ojos brillaban de ternura. Sin embargo, si solo tienes la velocidad que acabas de mostrar, me temo que no podrás escapar de mi alcance. Yin Feng miró hacia abajo a la superficie del espejo. En el espejo, la doncella del espejo vestida de azul miraba expectante, lista para perseguir a Yin Feng. Y Yin Feng, por su parte, escuchó que el desafío comenzaba la cuenta regresiva desde el sistema. Tuvo 10 segundos de tiempo de preparación. Justo cuando la cuenta regresiva del desafío llegó a en el último momento antes de que comenzara. Yin Feng no dudó en absoluto e inmediatamente utilizó encarnación de sombra. Todo su ser se transformó instantáneamente en una figura negra, sin ninguna forma física, y lo más importante, en este estado, su velocidad de movimiento más rápida aumentó directamente 3 veces. Este fue el efecto de su sexto avance profesional. ¿Aún puede ser más rápido? La doncella del espejo vestida de azul simplemente parpadeó y Yin Feng ya había desaparecido de su vista, dejándola momentáneamente aturdida. Fue demasiado inesperado. Originalmente había pensado que la velocidad que Yin Feng acababa de mostrar era la más rápida, pero no esperaba. Sin embargo, esta velocidad. Todavía puedo alcanzarte. Ella cerró los ojos. Un par de hermosas, justas y delgadas piernas se balanceaban en el vacío, aparentemente encontrando los rastros de Yin Feng, que había salido disparado, de una manera más allá del ojo desnudo. Aunque Yin Feng era muy rápido, su trayectoria de movimiento era, después de todo, tortuosa, y casi la mitad del tiempo se pasaba acelerando,
desacelerando y ajustando la dirección, por lo que su velocidad de movimiento real era más de la mitad más lenta que su velocidad más rápida. Y esta velocidad, para Mirror Maiden Yue Sang-yan, todavía no fue lo suficientemente rápido. Después de todo, esto era equivalente a los valores del desafío de la 13ª ola, y la velocidad de la doncella espejo también se incrementó a un nivel superior, alcanzando ya los 4.400 km por segundo. Y la velocidad máxima actual de Infeng, si avanzara, sería de tan solo 4.500 km por segundo. En un espacio con constantes desviaciones, su límite ya era de 2.000 km por segundo. Entonces, Yue Sang-yan inmediatamente juzgó que alcanzaría a Infeng en línea recta aproximadamente a los 110 segundos del desafío. Muy pronto. Habían transcurrido 60 segundos del desafío. Infeng continuó avanzando, tratando de mantener un vuelo recto, y ya había volado 118.000 kilómetros. Esta distancia ya era casi un tercio de la distancia anterior entre la estrella azul y la luna. Voy a perseguirte. Cuando el tiempo llegó a 60 segundos, la doncella del espejo Yue Sang-yan, en el mundo espejo, dejó escapar un grito de alegría y comenzó a deslizarse por el espacio, dibujando un rastro azul en el mundo espejo, como un meteorito azul atravesando el agua del mar. Y su fantasma transparente correspondiente también apareció en el espacio real, persiguiendo hacia la dirección de Infeng a doble velocidad. Capítulo 1147. Él huye, ella lo persigue. Tan rápido. La percepción de sombra original de Infeng se extendió por decenas de miles de kilómetros a su alrededor. Al principio, ni siquiera podía sentir la presencia de la doncella del espejo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que sintiera que el cuerpo principal de la doncella del espejo ya había aparecido dentro del rango de su percepción de sombra original, persiguiéndolo a una velocidad de más de 4.000 kilómetros por segundo. Esta velocidad significa que me alcanzará justo cuando esté a punto de terminar. Infeng estaba un poco sorprendido. Había pensado que al desatar su carta del triunfo, Shadow Incarnation, y correr durante 60 segundos primero a esa velocidad, la Mirror Maiden definitivamente no podría atraparlo. Pero inesperadamente, la velocidad de la doncella del espejo en este momento alcanzó más de 4.000 kilómetros por segundo, lo mismo que la velocidad máxima actual de Infeng. La cuestión crucial era que la dirección en este espacio cambiaba constantemente, y si Infeng no podía concentrarse, sin importar cuán rápido fuera, sería imposible para él continuar en línea recta. Y si no se moviera en línea recta, sin importar cómo se moviera, sería equivalente a disminuir la velocidad en relación con la doncella del espejo. Afortunadamente, cuando Infeng descubrió esta situación, permaneció muy tranquilo. No prestó atención a que Yue Sang-yan se acercara cada vez más. En lugar de eso, concentró toda su atención en abordar los cambios de dirección. Al principio, Infeng solo podía volar a unos 1.500 a 1.800 kilómetros por segundo en este entorno. Pero cuando Yue Sang-yan comenzó a perseguirlo, Infeng ya podía volar a 2.200 a 2.400 kilómetros por segundo. Esto se debió a que la habilidad de Infeng para manejar cambios de dirección había mejorado. Los 4.096 cambios de dirección por segundo limitaban cada vez menos la velocidad máxima de Infeng. Y a medida que Yue Sang-yan se acercaba cada vez más, la velocidad de vuelo de Infeng continuaba acelerándose. 2.450 kilómetros por segundo. 2.500 kilómetros por segundo. 2550 kilómetros por segundo. Debido a que la velocidad máxima de Infeng ya era de 4.500 kilómetros por segundo, siempre que pudiera utilizarla perfectamente, naturalmente podría evitar que Yue Sang-yan lo alcanzara. Sin embargo, incluso a Infeng le resultó difícil liberar perfectamente toda su velocidad en un espacio con cambios de dirección tan frecuentes. O mejor dicho, necesitó mucha práctica para acercarse lentamente a su límite, y nunca pudo alcanzarlo realmente. Su progreso es tan rápido. Mientras Yue Sang-yan la perseguía, sintió la velocidad de Infeng y su corazón todavía estaba algo conmocionado. En un espacio con una frecuencia de cambio de dirección tan alta, realmente había visto pocos que pudieran mantener un aumento constante de velocidad por segundo. En desafíos anteriores, cuando Infeng la persiguió, ya había demostrado un talento similar, pero debido a que la frecuencia de cambio de dirección en ese momento no era lo suficientemente rápida, la limitación en la velocidad máxima de Infeng no era obvia. La frecuencia de cambio de dirección actual claramente tuvo un impacto significativo en la velocidad de Infeng, pero rápidamente se acostumbró, poco a poco lo superó y logró que su velocidad fuera cada vez más rápida. Es una lástima que, incluso con un progreso tan rápido,
sea demasiado tarde. Estoy a punto de alcanzarte. Yue Sanyan, a una velocidad extremadamente rápida, se movió a través del mundo espejo como un pez, deslizándose instantáneamente varios miles de kilómetros, cerrando la distancia entre ella y Infeng hasta un punto en el que podía alcanzarla en solo unos 10 segundos. Pero justo en ese momento, Infeng actuó. Susurros de estragos. En su estado de encarnación de las sombras, Infeng lanzó directamente esta habilidad de línea de sangre desde su línea de sangre, Dios Dragón, fuente del caos. Esta habilidad de línea de sangre convirtió directamente la información de enemigo o aliado de la doncella del espejo de PNJ neutral a unidad hostil. Esto desencadenó directamente la orden, acción del lobo solitario, que el espíritu fantasma le había dado a Infeng anteriormente. Orden de acción del lobo solitario. Al actuar solo, si hay una unidad hostil cerca, la velocidad final se duplica. Esta orden era realmente difícil de usar en desafíos de este nivel. Dado que su alcance de juicio cercano era fundamentalmente de solo 10 kilómetros, ¿qué eran 10 kilómetros en un desafío de este nivel? Fue casi instantáneo. Así que para otros, cuando se activó esta orden, también significó que ya habían sido alcanzados. Pero Infeng era diferente, porque este rango de juicio se vio afectado por la amplificación del atributo de rango de habilidad. El propio Infeng tenía un atributo de amplificación de rango de habilidad del 3110,4%, lo que significaba que su rango de juicio aumentó a más de 300 kilómetros. Aún así, todavía sería difícil hacer una diferencia en un desafío de este nivel, pero la clave era que Infeng también tenía el talento de nivel primordial, Calamity Enchantment, convertido del poder divino Tianai. En ese momento no era necesario causar daños. Infeng convirtió directamente todas las bonificaciones de Calamity Incantation en rango de habilidad, aumentando el rango de habilidad en 100 veces más. En otras palabras, hizo que el alcance de juicio de la orden de acción del lobo solitario alcanzara directamente más de 30.000 kilómetros. Cuando Yue Sanyan lo persiguió a más de 30.000 kilómetros, Infeng activó directamente la acción del lobo solitario, su velocidad se duplicó y aumentó instantáneamente, y se disparó hacia adelante en un instante. Entonces, debido a que Yue Sanyan se movió fuera de alcance, esta orden se volvió ineficaz, la velocidad de Infeng disminuyó nuevamente y Yue Sanyan cerró la distancia nuevamente. Este ciclo se repitió. La distancia entre ellos a veces se acortaba, a veces se alargaba, pero sin importar que, la distancia más cercana entre Yue Sanyan y Infeng siempre estaba cerca de los 30.000 kilómetros. La doncella del espejo Yue Sanyan estaba realmente sin palabras ahora. Su desafío no limitó el uso de órdenes o habilidades especiales de divinidad ni nada por el estilo. Crucialmente, el sistema también la motivó a ser convertida temporalmente en una unidad hostil, por el asesino humano que estaba frente a ella. Caos. Interesante, interesante. Yue Sanyan, por supuesto, sabía de la existencia del dios dragón Havik, y a partir de eso, también sabía que el asesino humano frente a ella ya había obtenido la máxima recompensa de la etapa anterior del camino al fin. Al principio esto no era nada. Pero Infeng también tenía un efecto de orden que duplicaba su velocidad cuando había unidades hostiles cerca. Este se convirtió en el movimiento decisivo de Infeng. De hecho, Infeng originalmente no tenía la intención de convertir a la doncella del espejo en una hostil. La idea inicial de Infeng era convocar a Osirio y hacer que convocara a un esbirro para que se volviera hostil. Y Osirio realmente arrojó un esbirro desde la tierra del juicio hacia Infeng. Pero Infeng descubrió que no podía mantener a este esbirro Wyvern de espada de hueso a su lado. Porque en este espacio, él y el esbirro Wyvern de espada de hueso eran considerados dos unidades diferentes, y los cambios direccionales aleatorios en el espacio no eran fijos, sino completamente aleatorios para diferentes unidades. En otras palabras, si mantuviera un esbirro Wyvern de espada de hueso a su lado, Infeng necesitaría juzgar los cambios de dirección dos veces. Uno para sus propios cambios de dirección y otro para los cambios de dirección del esbirro Wyvern de espada de hueso. Sin duda eso aumentaría su carga computacional, lo que en última instancia conduciría a una pérdida neta. Pero volver hostil a la doncella del espejo era diferente. De todos modos, ella siempre lo estaba persiguiendo, así que Infeng no necesitaba calcular su situación de cambio de dirección. Se acabó el tiempo del desafío. ¡Felicidades! La doncella del espejo no te atrapó dentro del tiempo límite. Desafío exitoso. Cuando llegó el aviso del sistema, la doncella espejo Yue Sanyan se detuvo de inmediato y resopló levemente. Pequeño bribón, eres realmente escurridizo.
Capítulo 1148. La chica se quedó atónita. No tengo autoridad para dar esta recompensa. Ante las palabras de la joven, Infeng sonrió levemente, gracias por el cumplido. Solo dejó de volar después de escuchar el aviso del sistema de que su desafío había sido exitoso. Fue en ese momento. El sistema comenzó a calcular la puntuación final de Infeng para este desafío. Cuando se calculó su puntuación final, la joven de falda azul, que antes estaba curiosa y expectante, se sobresaltó de repente, con los ojos abiertos como platos. ¿Ah? ¿Tu cálculo de puntuación? Debe haber un problema, ¿verdad? Infeng echó un vistazo. La puntuación final fue 144 veces mayor que la del primer puesto original en la clasificación. ¡Qué buena actuación! El primer lugar original en la clasificación solo había pasado las primeras 8 oleadas de desafíos, y después de ser ponderado por tiempo de juego, logró un puntaje que parecía casi imposible de superar. Pero después de que Infeng llegó, incluso sin tener en cuenta el tiempo de juego, ya había superado al oponente en más de 30 veces. Como se esperaba de un genio de primer nivel y un individuo poderoso que desafía el camino hacia el final. Infeng también se sintió un poco emocionado. Todavía recordaba que en el desafío anterior de la serpiente mágica del ancestro de sangre, su puntaje final fue varios miles de veces mayor que el del segundo lugar. Pero en el camino al final, sus competidores fueron los supergenios de más alto nivel de todo el universo y de todos los tiempos. Por lo tanto, el múltiplo con el que superó a sus oponentes no parecía tan alto. Esto no se debió a que Infeng se hubiera vuelto relativamente más débil durante este periodo, sino simplemente porque sus competidores eran más fuertes. Ahora, he estado en el juego de Dios abandonado durante 155 días. La ponderación del tiempo del juego final es de 4,85 veces. 155 dividido por 3650, tomando la raíz cuadrada de ese resultado y luego encontrando el recíproco, es el múltiplo de ponderación del tiempo de juego. De esto se desprende que si el tiempo de juego de un jugador ya ha llegado al 5º año, entonces la ponderación del tiempo de juego es solo 1,41 veces. Si es el 8º año, entonces la ponderación del tiempo de juego es solo 1,18 veces. Además, también hay reglas universales en el juego God Forsaken. Este tipo de ponderación del tiempo de juego no se aplica a los jugadores de Sublimation Civilization, y los jugadores de Reincarnation Civilization no tendrán ponderación del tiempo de juego después del 9º año. Infeng también dedujo esta fórmula solo después de que finalizara el desafío anterior de la serpiente mágica del ancestro de sangre. Lo verificó nuevamente esta vez y efectivamente era correcto. Para Infeng, conseguir el primer puesto ya era algo habitual. Pero para la joven de falda azul, Yue Sanyan, ella quedó atónita al instante. Originalmente pensó que, dado que los atributos de Infeng eran tan altos, debía haber acumulado mucho tiempo en el juego antes de venir a participar en el desafío. Aunque su puntuación base ya era más de 30 veces mayor que la del segundo lugar, después de todo, había pasado la 13ª ola de pruebas, que nadie había desafiado antes, por lo que era perfectamente normal para él obtener el primer lugar con esta puntuación base. Pero, lo que nunca esperó fue que el tiempo de juego de Infeng también fuera el más alto entre todos los jugadores en la tabla de clasificación. Había entrado al juego hacía apenas 155 días. La ponderación del tiempo de juego fue casi 5 veces mayor. ¿Qué clase de monstruo es este? Yue Sanyan se quedó sin palabras. Al principio pensó que era un monstruo, pero nunca pensó que habría alguien aún más monstruoso que ella. 155 días, eso es poco más de 5 meses, ¿y ascendió directamente al nivel 70? Si fuera descendiente de un individuo poderoso del cielo supremo, no sería imposible. Sin embargo, este tipo viene de la civilización de la reencarnación. Si los jugadores descendientes del cielo supremo son equivalentes a haber nacido en una familia adinerada, entonces los jugadores de la civilización de la reencarnación son casi equivalentes a haber nacido en un barrio pobre. Para un jugador de Reincarnation Civilization alcanzar el nivel 70 en 155 días es como si alguien nacido en un barrio pobre ganara decenas de miles de millones con sus propias habilidades a la edad de 3 años. Uno puede imaginar el nivel de shock de Yue Sanyan en este momento. Bien, realmente bien. Más anticipación apareció en el lindo rostro de la joven. Inmediatamente después, Infeng vio un objeto volando desde el espejo debajo de él. Era un pequeño espejo circular, de aproximadamente un cuarto del tamaño de una palma, de aspecto delicado y lindo, con una superficie de espejo azul. Entonces, es hora de anunciar las recompensas.
La joven se rió entre dientes y habló en el lenguaje de los dioses antiguos. Creo que ya sabes sobre las recompensas del desafío para nuestro camino al final. Se dividen en 3 partes. La primera parte es la recompensa por completar esta etapa, que se puede obtener al superar las primeras 5 oleadas. Puedes elegir que active directamente tu segundo talento o aumentar tu talento en 2 niveles. Cuando la joven preguntó esto, In Feng se preocupó inmediatamente. Él respondió, ya he activado mi segundo talento, y no solo eso, ya he activado mi tercer talento. ¿Puedes activarme un cuarto talento? Yue Sanyan se congeló instantáneamente. ¿Qué diablos? Segundo talento, tercer talento, ambos activados. ¿Y quieres que te active un cuarto talento? La joven nunca esperó escuchar una declaración tan increíble. Fue demasiado escandaloso. Uno debe saber que activar un talento en el juego abandonado por Dios requiere que el primer talento alcance el nivel primordial, y luego usar una semilla de talento para activarlo, con una probabilidad de solo 1 en cientos de millones. Incluso en el cielo supremo, los jugadores con un segundo talento están absolutamente en la cima del nivel superior. En términos generales, a los jugadores que heredan gran autoridad les resultará más fácil activar un segundo talento, pero la probabilidad de 1 en cientos de millones es suficiente para hacer que uno se desespere. Afortunadamente, después de superar esta quinta etapa del camino al final, los jugadores pueden abrir directamente un segundo talento. Si un jugador ya tiene un segundo talento, entonces la joven, Yue Sanyan, puede ayudarlo a aumentar su talento en 2 grados. De hecho, la mayoría de los jugadores que pueden superar las primeras 5 oleadas de este desafío ya son herederos de gran autoridad. Incluso si no lo son, su primer talento es en su mayoría de grado inmortal o de grado antiguo. Desafortunadamente, estos jugadores, incluso si superan este desafío, no pueden aumentar su talento al nivel primordial. Porque el talento de nivel primordial es el talento exclusivo de los herederos de gran autoridad. Solo pueden activar un segundo talento cuando su primer talento es solo de grado inmortal o de grado de los antiguos tiempos, lo que también es una mejora cualitativa muy significativa para ellos. Y lo que Yue Sanyan nunca podría haber imaginado fue, este asesino humano de la civilización de la Estrella Azul en realidad había activado su segundo talento y su tercer talento y los había llevado al máximo. Activar un cuarto talento. Ni siquiera tengo esa autoridad. Yue Sanyan se quedó estupefacto. Entonces, ¿qué debo hacer? In Feng también quedó atónito. ¿La recompensa por superar esta ola en realidad le resultó inútil? In Feng realmente no podía aceptar eso. Justo entonces, la expresión de la joven Yue Sanyan cambió rápidamente de vergüenza a sorpresa, y luego a envidia, porque escuchó un mensaje frío del sistema. Debido a que se detectó que In Feng no cumplía con las condiciones para la recompensa de autorización, se le otorgaría una nueva recompensa a In Feng, combinada con su clasificación final de primer lugar. Esta situación era algo que Yue Sanyan nunca había enfrentado en todos los años que había custodiado este escenario. Capítulo 1149. La versión original del libro divino. La recompensa oculta más importante. Como es bien sabido, el camino al final siempre tiene 3 tipos de recompensas. La primera es la recompensa por la limpieza. La segunda es la recompensa por posicionarse en la tabla de clasificación. La tercera es la recompensa final, única y oculta. Yue Sanyan, en mi etapa, la recompensa de autorización es mejorar el talento del retador o abrir un segundo talento. La recompensa por ocupar el primer puesto en la clasificación es el libro de empoderamiento divino para distribuir semillas de talento. Ahora no cumples las condiciones para la recompensa de autorización, por lo que la recompensa se ha ajustado a una recompensa completamente nueva, el libro de empoderamiento divino para semillas de talento, versión de nivel primordial. El libro del empoderamiento divino para las semillas de talento. In Feng se sorprendió un poco al escuchar las palabras de Yue Sanyan. Había adivinado vagamente antes si estas semillas de talento eran como arena del tiempo y el espacio, algo que podría producirse continuamente, y si habría un libro de empoderamiento divino. Ahora parecía que realmente lo había. Sin embargo, ¿mi recompensa es en realidad la versión de nivel primordial del libro del empoderamiento divino? In Feng preguntó cuando no entendía, ¿cuál es la diferencia? Yue Sanyan sonrió con amargura y negó con la cabeza, yo tampoco lo sé. Nunca he visto la versión de nivel primordial del libro Semilla de Talento. Solo sé que la recompensa habitual por ocupar el primer puesto en la clasificación, ese libro de empoderamiento divino, puede producir 31,4 semillas de talento por día. Una vez que recibas tu recompensa,
Dime cuál es la diferencia para que pueda satisfacer mi curiosidad. La doncella parecía genuinamente curiosa por esto. Yin Feng dejó de hacer preguntas después de escuchar esto. Confirmó directamente que reclamaría la recompensa. Esta recompensa fue el resultado final de fusionar la recompensa de autorización y la recompensa de la tabla de clasificación, y también tuvo en cuenta su puntaje, cumpliendo las condiciones para la recompensa oculta final. Por lo tanto, si finalmente no lograba completar el desafío, no podría obtener esta versión de nivel primordial del libro del empoderamiento divino. El siguiente momento. En el paquete de almacenamiento de Yin Feng, apareció un libro antiguo que emanaba un aura de color blanco grisáceo. Libro de empoderamiento divino Semilla de talento. Nivel primordial, puedes recibir 314 semillas de talento gratis todos los días. Fuente de semillas de talento. La cantidad de semillas de talento que posees aumentará un 10% diariamente, con un límite de tu nivel *100. Después de leer la introducción a este libro de nivel primordial de empoderamiento divino, el propio Yin Feng quedó un poco aturdido. ¿No es esto increíble? ¿Las semillas de talento en mi persona aumentan un 10% diariamente? Aunque hay un límite, basado en mi nivel actual, aún puedo obtener 700.000 semillas de talento cada día. Dios mío, esto es invencible. 700.000 semillas de talento. Esto se debió naturalmente al hecho de que la cantidad de semillas de talento que Yin Feng poseía actualmente ya era lo suficientemente grande como para alcanzar directamente el límite superior del efecto de este libro de empoderamiento divino de nivel primordial. Pero incluso sin tantas semillas de talento, no tomaría mucho tiempo alcanzar el límite de crecimiento diario de semillas de talento. Los demás jugadores que hayan obtenido el primer puesto solo podrán obtener la versión regular del libro del empoderamiento divino, produciendo 31,4 semillas de talento cada día. ¿Y el mío? 700.000 cada día. Esto ya era más que un padre golpeando a su hijo. Y Yin Feng inmediatamente intentó activar el juicio de bendición en este libro de empoderamiento divino. Bendición del juicio. Bendice el libro del poder divino Semilla de talento, nivel primordial. Elimina el límite diario de semillas de talento obtenidas. Pista. Tu divinidad es insuficiente. Como se esperaba. Yin Feng no esperaba poder eliminar esta restricción en este momento. Y al igual que algunos intentos anteriores. Si la divinidad consumida por la operación juicio de bendición era mayor que su límite de divinidad actual, el sistema le indicaría cuánta divinidad se necesitaba para la operación. Pero para una operación como esta, la divinidad requerida excedía con creces su límite de divinidad. En tales casos, el sistema ni siquiera le decía cuánto se consumiría. Entonces, aún se requiere reunir suficiente gran autoridad. Solo la gran autoridad puede maximizar la acumulación del límite de divinidad. Yin Feng sabía esto desde hacía mucho tiempo. Y después de obtener la versión de nivel primordial del libro del empoderamiento divino Semilla del talento, estaba ansioso por la misteriosa recompensa final de este desafío. Esa fue la recompensa extra por completar el desafío especial, como lo mencionó la doncella del espejo, que vino de ella personalmente. Es decir, el pequeño espejo azul que salió volando de debajo del mundo espejo. Solo entonces el pequeño espejo finalmente voló a la mano de Yin Feng. Sombra. La expresión de Yue Sanyan era algo seria en ese momento. Este es un objeto que puede conectarse a mi mundo espejo. Si en el futuro te encuentras con un peligro irresistible, puedes entrar en cualquier momento para buscar refugio. Sin embargo, dentro del mundo espejo, las formas de vida física sufrirán algún daño del alma, así que no entres a la ligera. Yin Feng frunció el ceño al oír esto. Entonces, ¿esto es solo un objeto de refugio? ¿Y tiene efectos negativos? Yue Sanyan negó con la cabeza. En cuanto a los efectos negativos, depende de si tienes autoridad del alma. Mientras tengas autoridad del alma, puede proteger tu alma, completamente ilesa. ¿Autoridad del alma? Yin Feng, entonces aún no lo tengo. Parece que necesito conseguir uno. Yue Sanyan se sintió un poco impotente al escuchar esto. Este niño, ¿por qué habla de la gran autoridad como si fuera un juguete? ¿Es algo que se puede conseguir si se quiere? De repente, Yin Feng añadió, ¿puedo entonces enviar a tu mundo espejo a oponentes que no puedo derrotar y dejar que te encargues de ellos? ¿No sufrirán daño de alma? Lanzar enemigos ahí no debería ser un problema, ¿verdad? Yue Sanyan suspiró. Sombra,
solo tú puedes entrar a mi casa, los demás no pueden. Yin Feng estaba un poco decepcionado. Además, ¿esa última frase de la doncella de alguna manera te pareció un poco extraña? Eso significa que esta cosa no me sirve en este momento. Yin Feng guardó el pequeño espejo azul, sintiendo claramente una sensación de expectativa frustrada. Yue Sanyan no estaba enojada. Frunció los labios y sonrió, y luego añadió, las recompensas aún no se han entregado por completo. ¿Sabes cuántos dioses antiguos cayeron en mi mundo espejo? Toda su gran autoridad está en mis manos. De acuerdo con las reglas del juego abandonado por Dios, tengo la libertad de distribuir estas grandes autoridades. Por supuesto, también necesito completar las tareas que me dieron esos antiguos dioses a cargo al comienzo de la creación del juego de Dios abandonado. En resumen, mientras me satisfagas, puedo concederte gran autoridad en cualquier momento. Estas palabras, una vez pronunciadas, hicieron que incluso Yin Feng se congelara en el lugar. Justo ahora, fue la actuación de Yin Feng lo que sorprendió a Yue Sanyan. Pero, ahora, fue al revés. ¿Qué clase de monstruo es este? En el mundo espejo, innumerables dioses antiguos han caído. Ella controla toda su gran autoridad. Yin Feng originalmente sintió que esta doncella no era simple, pero ahora parecía, ¿ella era más que simplemente no simple? Ella era simplemente, desafiante al cielo. La etapa anterior solo tenía el cadáver de un dios dragón Havik. En esta etapa, una doncella del espejo simplemente apareció y mató a más de un dios antiguo en el mundo del espejo. De hecho, este universo tiene demasiados monstruos, es demasiado peligroso. Afortunadamente, Yin Feng no se dejó intimidar por ella. Después de escuchar, pensó un momento y preguntó, ¿cómo puedo satisfacerte? Presiona aún para gran autoridad. Yue Sanyan. Capítulo 1150. ¿Es esta mujer un poco cruel? ¡Qué bien huele! Probablemente ese sea el humor de tu civilización de la estrella azul, no lo entiendo bien. Yue Sanyan, en el mundo espejo, con su fantasma transparente correspondiente a ella, inclinó ligeramente la cabeza frente a Yin Feng y luego dijo, sin embargo, si quieres satisfacerme, solo consigue almas más poderosas y envíalas a mi mundo espejo, y eso será suficiente. Mientras lleves este pequeño espejo, cualquier jugador o monstruo que mates, siempre que tenga alma, será absorbido por mi mundo espejo. ¿Cuántos más? Mejor. Al escuchar esto, Yin Feng se sorprendió un poco. ¿Absorber almas? En ese caso, ¿no sería incapaz de arrastrar las almas de las personas a la tierra del juicio? Pero muy rápidamente. Yin Feng descubrió que el nombre de este pequeño espejo era Espejo Yue Sang. Al usarlo, otorga inmunidad a todo daño dirigido al alma, y al matar a alguien, su alma será absorbida por el mundo espejo. Sin embargo, este efecto se puede desactivar temporalmente. Después de deshabilitarlo, matar a alguien no absorberá su alma en el mundo espejo y Yin Feng también perderá su inmunidad al daño del alma. Eso lo resuelve. Cuando necesito enviar a alguien a la tierra del juicio, puedo desactivar este efecto primero. También, almas poderosas. Si pudiera matar a cualquier individuo poderoso, definitivamente priorizaría enviarlo a la tierra del juicio para que sea juzgado. Yin Feng sintió que la solicitud de Yue Sanyan claramente entraba en conflicto con su propio camino de desarrollo. Si fuera otra gran autoridad, estaría bien. Pero al enviar almas a Yue Sanyan, Yin Feng no pareció obtener ningún beneficio sustancial. Ella dijo que otorgaría una gran autoridad una vez satisfecha. ¿Quién sabe cómo define ella satisfecho? Además, esta mujer realmente necesita almas, no importa para qué, claramente no es alguien con quien se pueda jugar. Un poco feroz. Debo permanecer vigilante a su alrededor. Justo cuando Yin Feng estaba pensando esto, de repente, el cuerpo principal de la chica vestida de azul en el mundo espejo de repente metió su mano derecha en su pecho, y cuando la sacó, su pequeña y hermosa mano ya estaba rodeada por una masa de niebla caótica de tono negro. Ella lanzó esa masa de niebla caótica hacia Yin Feng. Yin Feng instintivamente intentó esquivarlo. Pero la niebla caótica parecía haberse fijado en él, envolviéndolo y rodeando rápidamente su muñeca derecha. ¿Por qué estás esquivando? Yue Sanyan resopló levemente. Este es el portador de la gran autoridad del caos, niebla del caos. Me esquivas incluso cuando te doy una gran autoridad. No reconoces un buen corazón cuando lo ves. HMPH. Parece que aún no confías en mí. No dijiste nada, entonces ¿quién sabía qué era esta cosa? Yin Feng replicó,
esta niebla es completamente negra, no parece nada bueno. El cuerpo principal de Yue Sanyan balanceó sus piernas tranquilamente y dijo con interés, ¿y ahora, crees que es algo bueno? In Feng, huele muy bien. La verdad es que olía muy bien. Simplemente dando casualmente una gran autoridad, la gran autoridad del caos. Gran autoridad del caos, el origen de toda la energía caótica del universo. Tras poseerla, eres inmune a todo afijo superior caótico, y tus ataques con afijo caótico ignorarán la inmunidad caótica del objetivo. Regreso al caos. Convierte todos tus afijos superiores en afijos caóticos con 500% de eficiencia, e inflige un 500% más de daño independiente a los enemigos con medidor de caos acumulado, y un 9999% más de daño independiente a los enemigos en estado de caos. Medidor de caos 100%. Fruto del caos. Al matar a un enemigo con el medidor de caos, el límite de divinidad almacenado en la niebla del caos aumenta. Matar a un enemigo en el estado de caos, medidor de caos al 100%, aumenta el límite de divinidad en un 500%. Nota 1. Cuanto más límite de divinidad se almacene en Chaos Mist, más se desintegrarán las ganancias posteriores. Cuanto más fuerte sea el poder de combate del enemigo asesinado, mayor será el límite de divinidad obtenido. Nota 2. Cuando el límite de divinidad almacenado en Chaos Mist alcance los 10.000 puntos, ingresará a la siguiente etapa de la gran autoridad. Lo acabo de recibir. In Feng miró la descripción de la gran autoridad del caos y sintió que era un poco irreal, demasiado onírica. Acababa de decir que esta mujer era un poco feroz. Pero ahora, señora rica, tengo hambre. Ella casualmente sacó la gran autoridad del caos. Esta era una inmunidad caótica de nivel gran autoridad, un grado más alto que la inmunidad caótica proporcionada por Grey Chicken. Además, los futuros ataques de In Feng con afijo caótico ignorarían el estado de inmunidad caótica del objetivo. En otras palabras, la inmunidad caótica como la proporcionada por Grey Chicken sería ineficaz frente a la gran autoridad del caos. En ese momento, In Feng se sintió un poco abrumado. Aún no he adquirido la autoridad menor superior y la autoridad menor de juicio y hechizo. Aún no he adquirido la gran autoridad del amor extremo y sin deseos. Necesito apilar el límite de divinidad para las tres grandes autoridades de hechicería, huesos y caos. El brazalete de lutas, In Feng aún no lo había desarrollado realmente, su límite de divinidad todavía tenía solo unos pocos cientos de puntos. Huesos y caos eran las dos grandes autoridades que acababa de obtener. Si pudiera acumular todo el límite de divinidad, el límite de divinidad general de In Feng aumentaría aún más a un nivel completamente nuevo. ¿Qué tal? ¿Estás satisfecho? Los ojos de Yue Sanyan estaban llenos de anticipación. Tengo muchas más grandes autoridades como esta. De ahora en adelante, ¿sabes qué hacer? Estoy satisfecho, sí. In Feng pensó un momento, si te envío almas, ¿podrías proporcionarme una barra de progreso o algo así? Así sabré cuántas necesito enviar para alcanzar la siguiente gran autoridad. Asesino humano. Yue Sanyan resopló levemente, ya has recibido una gran autoridad. Te la dieron de antemano, solo por esta gran autoridad del caos, ¿no deberías esforzarte al máximo por mí? La gente demasiado codiciosa no tendrá un buen fin. In Feng, esto no es codicia. Por lo que entiendo, una vez que se alcanza el cielo supremo, es una lucha a vida o muerte entre los herederos de la gran autoridad. Si una persona está destinada a obtener toda la gran autoridad tarde o temprano, entonces no importa si me la otorgas antes o después, ¿verdad? Estas palabras sorprendieron a Yue Sanyan. Después de todo, tal información, y mucho menos en la civilización de la reencarnación, podría no ser conocida ni siquiera en la Tierra del Orden. Pero, este asesino humano, Sombra, ¿realmente sabía esta información mientras aún estaba en la civilización de la reencarnación? ¿Qué estaba pasando exactamente? Yue Sanyan no podía entenderlo del todo. ¿Estoy desfasado de los tiempos? ¿Han cambiado los tiempos? Tras pensarlo, negó con la cabeza, miró a In Feng con sus ojos azules y dijo con rectitud, tienes razón, pero las chicas deben ser un poco reservadas. ¿Cómo podría darte todo de golpe? Tienes que ir despacio. In Feng, por eso dije, dame una barra de progreso. Yue Sanyan, HMPH. Es imposible tener una barra de progreso, jamás en esta vida. Las chicas deben mantener un poco de misterio. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti.
Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.